Le presento a nuestros invitados, el profesor José Longoria, es profesor de Geología en la Universidad Internacional de la Florida. Converso con él en un instante, pero le digo buenas noches, un gusto tenerlo acá. Muy amable. Ángel González es compañero nuestro aquí en América TV, es camarógrafo y fue a trabajar, no por América TV, sino por un programa argentino en Nepal, y allí pasó un tiempo. Nos va a hablar un poco de lo que son las condiciones de vida, obviamente, en otra época en que no existía este desastre. Gracias por estar aquí, Ángel. Buenas noches, Pedro. Profesor, un terremoto de una potencia tremenda, y hay mucha gente que no sabe que los terremotos, esa escala de Richter, no es que es un puntito más de 7 a 8 o de 6 a 7, sino que la progresión es geométrica. Es logarítmica. Es que es muchísimo más poderoso. Un 7 es 10, 20, 30 veces más poderoso que un 6, por ejemplo, y así sucesivamente. Correcto. Hay fallas especiales en distintos puntos del mundo. Por cierto, usted se trajo puesta una corbata con varias fallas geológicas, ¿correcto? Definitivo. Sí. Cuénteme, cuando hablamos de esta área, muchos dicen, bueno, se esperaba, lo que nunca se sabe cuándo. Bueno, en efecto, esta área en particular es un área geológicamente muy interesante. Es un área muy activa, quizás una de las regiones más activas de todo el planeta. Ahí se están conjugando dos cosas: el choque de dos grandes masas continentales, India al sur y el continente eurasiático al norte. Y en efecto, esto se está moviendo a un ritmo de, digamos, 40, 50 milímetros al año. Es decir, durante los años esa energía que se está liberando se está guardando. Llega un momento en que estas fallas geológicas no pueden más aguantar esta energía y la liberan, y entonces surgen las ondas sísmicas, que es lo que produce el terremoto. Nos pasamos hablando de la energía nuclear, de las bombas atómicas, y un terremoto genera la potencia de 100 veces la bomba atómica que se arrojó en Hiroshima o en Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. O sea, es decir, la cantidad de energía que se libera, claro, dependiendo de cada sitio, de cada región del mundo, es altísima, es muchísima. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre debemos estar preparados para lo que viene. Es decir, lo más importante que sucede en este momento es saber dónde estamos ubicados en el mundo con respecto a la actividad geológica. Hay que recordar una cosa: en este mundo vivimos por consentimiento geológico. Si no conocemos la geología del sitio donde vivimos, corremos muchos riesgos. Muy buena definición. Vamos a Nepal para ver el momento en que se desata el terremoto. Ne oldu? Un detalle extraordinario: tuve la desgracia de estar en lugares donde se produjeron terremotos, tanto en México como en El Salvador. Los animales se enteran antes que nosotros. Nosotros ahí veíamos una bandada de pájaros muy grande. Hay reportes de que segundos antes de que los humanos sintieran el estremecimiento, los pájaros ya lo sabían. En El Salvador recuerdo amistades que me contaban sus perros aullando, y un segundo, 2 segundos después, ese desastre, ¿no? Correcto. Sí, allá en los 40, 50, en las décadas de los 60, de los 1960, se experimentaba mucho al respecto.
con animales para ver qué tan sensibles eran a estos movimientos sísmicos. Obviamente en aquella época la sismología no estaba tan avanzada como lo está ahora, pero de todas formas se hicieron esos experimentos y se ha demostrado que ciertos animales, los perros, unos de ellos, las ardillas, otros, son mucho más sensibles que los humanos para sentir estas ondas sísmicas que están pasando en la Tierra. Ángel, llévanos, no en este caso con el lente de tu cámara, sino con tu memoria, a lo que te quedó en el corazón del Nepal que conociste. No, la experiencia de conocer Nepal, conocer Katmandú, hacer un recorrido de 2 semanas por Nepal, es una experiencia inolvidable. Estamos viendo fotos que sacaste tú allí, por cierto. Sí, yo regresé de ese viaje con 1.500 fotos, porque las imágenes estaban ahí a la vista. Era increíble. Y hicimos 3 capítulos para un programa de la televisión argentina. ¿Qué te quedó más fuerte grabado en el corazón de imágenes? Me quedó el recuerdo de gente noble, de gente trabajadora, de gente que sabe recibir al turista, que sabe recibir al que está de visita y entrega todo. Así que... ¿Mucha pobreza? Sí, hay pobreza. Hay pobreza cuando sales de Katmandú. Las condiciones son de pobreza. Hay aldeas que son aldeas medievales en las que la gente en medio de la aldea ves a las personas que están cuidando su cosecha de arroz, secando el arroz. Esas son las condiciones, esa es la gente que vive ahí en ese lugar. Vamos a asomarnos a una pincelada de otro momento posterior al terremoto. Les recuerdo que después de los terremotos hay una cantidad muy grande de réplicas. Había gente allí justo filmando cuando pasa esto con un edificio. Y por supuesto, profesor, depende también, como usted decía, si sabemos con qué geología estamos viviendo y también los recursos que existen, ¿no? En Japón, por ejemplo, hay edificios que están construidos sobre amortiguadores similares a los de los carros, pero por supuesto de proporciones gigantescas, pero en lugares de estos donde no existen esos recursos, se desbarata con cierta facilidad la infraestructura. Sí, es obvio que esa comparación entre Japón y Nepal pues es muy violenta. Es decir, definitivamente en Japón hay edificios que llamamos inteligentes, que amortiguan bastante el movimiento de las ondas sísmicas. En el caso de Nepal, y lo que estamos viendo en las imágenes, es que estos edificios pues son de mampostería, son los peores edificios que puede haber en una zona sísmica. Lo que llama la atención y que choca aquí es que por décadas han estado construyendo edificios y habitaciones de mampostería de este tipo que son muy en mecánica de rocas llamamos son muy frágiles, o sea, no frágiles que se vayan a caer, sino que son muy quebradizas. Claro. Debería haber otro código de construcción, debería haber otra manera de construir, sobre todo ahí, que es inevitable que va a seguir temblando. Katmandú es un lugar que atrae turistas de todo el mundo por su mística y por supuesto esto está a los pies de la cordillera del Himalaya y de algunos de los montes, de las montañas más altas del planeta, incluyendo por supuesto el Everest. Allí hubo avalanchas devastadoras, incluyendo la que alguien logró captar en esta filmación. The ground is shaking. What about the ground opens up? Whoa! Whoa! No! Come under my jacket. Come under my jacket. Are you okay? Yeah. You all right? Yeah.
El hombre que estaba con la cámara sobrevivió, otros no tuvieron el mismo destino. Hay por lo menos una docena de alpinistas muertos en este proceso y se teme que ese número aumente considerablemente. Las réplicas siguen y como ya queda muy debilitada una cantidad de la infraestructura por el golpe inicial, y la réplica, por cierto, cuando chocan dos autos, chocan varias veces. Claro. Mucha gente no sabe eso. La velocidad lleva a que el choque se repita a una velocidad extraordinaria. Las placas geológicas, aunque no se desplazan a velocidad, liberan energía de una forma tan brutal que esos estremecimientos después se repiten como un eco. Correcto, correcto, porque sea como sea, aunque esto está ocurriendo en materiales sólidos, el movimiento a través de las ondas sísmicas es ondulatorio, entonces puede regresar y puede avanzar. Entonces, de ahí las réplicas, es decir, en el movimiento grande la falla se mueve, a lo mejor se atora un poco, pero posteriormente queda aún energía que no ha sido liberada. Entonces es muy probable que vaya a ser liberada poco a poco, y de ahí las réplicas. Hasta que no termina de liberarse completamente esa energía, puede decirse que ya pasó el terremoto. Profesor, van a estrenar una película en unas pocas semanas que se llama San Andreas. Y es sobre, por supuesto, la famosa falla que recorre California de norte a sur. Y siempre se habla, en inglés se dice The Big One. El gigante, el grande, el enorme, como sea que se quieran referir a ese terremoto que algún día puede ocurrir. ¿Qué tanto miedo tiene de que nos toque ver ese terremoto? Bueno, más que miedo, yo lo veo como una realidad inevitable. Es decir, esto de que va a suceder, va a suceder. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabamos de mencionar, las ondas sísmicas y la energía liberada a lo largo de estas fallas, en el caso de este que estamos hablando de la falla de San Andrés, está ahí detenida, pero va a llegar un momento en que esto no va a poder detenerlo más y se va a desplazar. Entonces ese desplazamiento se calcula que va a ser muy grande. ¿Por qué? Por el tiempo que ha tardado la energía de estar acumulándose ahí. Finalmente, cuando se libere, esto va a ser una cosa inmensa. ¿Cuándo? Desgraciadamente no hay poder humano que sepamos cuándo. Me decían hace mucho tiempo, mucho tiempo, amigos en California, yo no viviría en la Florida por los huracanes. Dije, bueno, pero los huracanes avisan. Claro. Desgraciadamente los terremotos no lo hacen. Profesor, un gran gusto tenerlo con nosotros. Oh, encantado, encantado. Déjanos, Ángel, con una imagen que nos dé un poquito de luz en tanta oscuridad de este terremoto, de alguien que hayas conocido, de un momento en particular, de cualquier cosa que represente que cuando piensas en Nepal surja una sonrisa para ti. No, ayer justo en Facebook posteé una foto de un señor sentado en un templo con unas columnas en fuga detrás, unas columnas milenarias talladas en madera, y lo único que espero es que ese señor pueda seguir estando ahí y esas columnas sigan en pie. Que así sea. Muchas gracias por acompañarme, un gusto tenerlos aquí. Antes de irnos...